Después, en este caso, es la presentación, en el cual, ¿qué es lo que va a decir en este caso el autor? ¿Cuáles van a ser sus contenidos orales? Bueno, breve explicación de qué es Duolingo, es decir, explica brevemente qué programa va a exponer y a qué hace referencia o qué es para aquellas personas que no lo conozcan. Dice pasión por la educación, es decir, ¿por qué lo motiva principalmente a promover Duolingo? Porque él realmente se interesa por la educación, ¿no? Y cómo también eso se relaciona con ese programa, que también Duolingo se preocupa por, en este caso, que aprenda a las personas un idioma. También la problemática educativa, es decir, brechas sociales y económicas en Guatemala, enseñanza de idiomas, es decir, lo va a dar propiamente desde Guatemala. Y también como esta ciudad, como su motivo es educacional, en ese sentido, preocuparse por este tipo de problemáticas. Ahora bien, va a establecer cuáles son esas problemáticas de la educación, ¿no? Y también cómo estas se relacionan con brechas sociales y económicas. Y a su vez también cómo, en este caso, las enseñanzas del idioma pasa a segundo grado, porque eso también es educacional y a su vez también es afectado por estas brechas sociales y económicas. ¿Y qué recursos va a utilizar para que realmente quede entendido esto? Pues bueno, va a ser un mapa con la ubicación geográfica de Guatemala, en el cual va a ser en este caso la ligación por cuál brechas sociales, este caso económicas, y el tiempo que va a utilizar es alrededor de 1 a 27 minutos, ¿no? Digo, de 1 a 27 segundos es el tiempo que se va a tardar en realizarlo. Posteriormente tenemos en el contexto. En el contexto tenemos los contenidos orales, es decir, que va a explicar el autor. El conferencista, tres características de las personas que están aprendiendo un idioma, es decir, eh, cuáles son los desarrollos que tiene una persona al momento de estar aprendiendo propiamente el inglés en Guatemala, las ofertas costosas para aprender inglés en línea, es decir, va a lo mejor a decir diferentes tipos de programas en los cuales también se puede aprender en línea, pero que realmente son costosos en comparación de Duolingo, que es una aplicación gratis y que la podemos encontrar en Apple Store o en Play Store, ¿no? Dice Duolingo como una opción gratuita de aprender inglés, como bien te lo decía. Ahora, ¿cómo se financia Duolingo? También va a contestar esa pregunta. Se retoma la anécdota inicial, que en este caso él fue ¿cómo se llama? Su perspectiva en torno a los idiomas, cómo él la vivió, el valor de la traducción, el ejemplo real de la financiamiento, es decir, como en este caso se financia Duolingo, y las plataformas de datos donde lo podemos descargar, ¿no? Después también va a exponer los resultados, los contenidos orales que va a exponer él, la plataforma más popular para aprender inglés, que en este caso es Duolingo, cómo se ha convertido en este caso y ha tomado mucho importancia dentro de esto de aprender idiomas, el número de estudiantes que tiene en este caso Duolingo, datos duros cuantitativos sobre la importancia de Duolingo y cómo realmente Duolingo, en este caso, se ha ido posicionando como una aplicación importante para aprender diferentes tipos de idiomas, ¿no? Y también como recursos virtuales, en este caso, o visuales, va a utilizar un texto escrito de 1.200 millones de personas están aprendiendo un idioma, ¿no? Cómo realmente esto relaciona con Duolingo y cómo realmente las personas se ven beneficiadas al momento de ver aplicaciones gratuitas para aprender un idioma, ¿no? Y esto va a ser alrededor, va a tomar bueno, de 2 minutos a 54 segundos, o va a ser en ese minuto, o en este caso también tiene de 0 a 26 segundos, ¿no? Y también en este caso te va a exponer su método, en el cual los contenidos orales también va a exponer como en este caso tiene el modelo de Duolingo, los modelos de aprendizaje, cómo es que aprenden los estudiantes, los ejemplos y las ventajas de, en este caso, de Duolingo, y cómo también el aprender un idioma tiene la colaboración social o cómo las personas también tienen que participar en este proceso. Va a hacer un chiste irónico, esto como bien te lo decía, cada, en este caso, conferencista acorde al autor, va teniendo esta cercanez, o más bien esta eh, interacción directa con las personas y así poder emitir un chiste. A lo mejor no lo tenemos planeado, ¿no? Pero si tú ves que el público está muy tenso, que realmente se presta este tipo de información, lo puedes realizar, siempre y cuando primeramente las personas conozcan este chiste y sobre todo que realmente les cause gracia, ¿no? Porque solemos ver que a lo mejor algún conferencista hace un chiste y decimos, no le entendimos, pero no tiene nada que ver. Entonces también depende del público que también tengas esa gracia para contarlos. Y bueno, ese también se va a tardar en este caso los recursos visuales que va a utilizar. Imagen de una aprendiz de panadero, ¿no? Y sobre todo también va a ser el tiempo de 3 minutos a 15 segundos. Ahora bien, ¿cuál va a ser su cierre? Bueno, lo que va a decir va a ser esto, preguntas para exhortar al público a reflexionar en qué otros ámbitos se puede usar el modelo, es decir, una vez que lo explica, que ya hizo su anécdota, ya hizo fuentes de información, ahora bien, lo que va a hacer es incitar al público a reflexionar sobre la importancia de este segundo idioma y cómo también Duolingo ayuda a que
este tipo de, el segundo idioma se promueva y retomar la anécdota inicial, en este caso para hacer aclaraciones o en este caso decir que si tuviera Duolingo en ese momento hubiera mejorado su vida. Esto depende conforme a la anécdota que en este caso que vaya a contar, ¿no? Y formar preguntas si se despide, en este caso, dejando e incitando al público a generar otro tipo de conocimientos. También nos dice que tiene recursos visuales. ¿Y cuáles recursos visuales va a utilizar? Bueno, imagen de una bicicleta que produce electricidad, es decir, la primera que ya en este caso se utilizó y lo retoma en ese sentido para explicar su cierre. Y en este caso el tiempo va a ser de 0 a 20 segundos o en este caso el tiempo completo de la conferencia fue total de 10 a 15 segundos, ¿no? Que fue lo que fue dividiendo por lapsos y en este caso también de las partes importantes que te decía de la conferencia es que, bueno, yo planeo en cuánto tiempo va a ser o en qué minuto voy a hacer la presentación, en este caso la inducción, tomando mis tiempos, ¿no? Para que realmente, como bien te lo decía, esto es acorde a el espacio que te den para realizar. Y ahora bien, ¿qué imágenes utilizamos? Bueno, si te fijas, la primera que decía de una bicicleta, en este caso, una batería y conectar a una computadora es esta, un esquema de una bicicleta que genera electricidad. ¿Cuál es el motivo? Y lo decía ahí, ¿no? El esquema ejemplifica el modelo del que habla el conferencista, perdón. Muestra el trabajo que hace el usuario de la bicicleta y cómo genera energía. Hay muy, hay muy poco texto y la imagen es muy clara y concisa. Es la primera imagen que se utilizó como recurso, en este caso visual. También de los demás recursos fue el mapa de Guatemala, que en este caso te decía, para explicar en este caso los problemas sociales y económicos que se tienen, o más bien cómo esos también afectan a la educación, ¿no? Y también decía cuál es el motivo. En este mapa se señala dónde se ubica Guatemala, el lugar que ocupa en América, y también sirve para mostrar que se trata de un país pequeño en Centroamérica. Funciona para marcar el contexto desde el que se crea Duolingo. El color naranja representa el país del que se habla, no es necesario incluir texto, ¿sale? Es una de las cuales utilizó el autor para decir, bueno, está bajo este contexto, por esto se creó, y es decir, todas las problemáticas que acarrea que esté en cierto tipo de posicionamiento, ¿no? Y también los recursos empleados que te decía que en este caso 1 millón, en este caso de tantas personas, en este caso la cifra que tiene Duolingo, ¿no? Es la que muestra. ¿Y cuál es el motivo? El cifrado dato duro, ¿no? Que realmente es algo que está sucediendo y que son cifras que realmente arroja la publicación. Dice, le parece importante que el público lo tenga presente para argumentar, perdón, que hay muchas personas aprendiendo un idioma y que su trabajo podría ser aprovechado para financiar su educación y no solo para practicar. El texto es corto y conciso, ¿no? Otro de los recursos visuales que utiliza. Y como también te decía, lo importante es también la modulación de voz y cómo realmente mueve las manos y el cuerpo. Y otra vez, aquí también hace consideración en volumen adecuado, la pronunciación de las palabras y la fluidez con qué tan rápida las dice, ¿no? Y en volumen nos dice, bueno, es adecuado, el conferencista en este caso hace uso de un micrófono, pero también apropiadamente que se escuchará bien, ¿no? Porque si bien podemos escuchar un micrófono y también te has tocado ver donde los conferencistas, a veces prueban el micrófono o te dicen, desde ahí escuchan bien los de atrás y ya te responden, sí, sí escuchamos bien, ¿no? O también les dice que bajen algunos decibeles de la bocina para que no sea tan estruendoso el sonido. Es decir, también la persona, en este caso el conferencista, tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Hasta dónde se puede escuchar y sobre todo que realmente se escuche de una manera que no sea estruendosa y que realmente disfruten la conferencia. Aquí también en este caso, aunque dice que también se nota un poco nervioso en su voz, ¿no? Y eso lo solemos ver de los conferencistas y más cuando hay muchas personas o también hay otras personas que saben del tema que está exponiendo. También la pronunciación, es decir, que sea correcta, ¿no? El conferencista practicó muchas veces y se atora en alguna palabra, es decir, hay unas palabras que son muy complicadas decirlas, ¿no? A veces, como has visto que yo me tengo en las lecturas. Pero también en este caso las corrige, en este caso que nos demos cuenta y que las diga de una manera, en este caso correcta, ¿no? Y que no se detenga, sino que realmente él continúe y las pronuncie en este caso de una manera eficaz. También la fluidez que sea adecuada, ¿no? Todo depende de lo que se dice, pero también nos dice que en este caso habla de asuntos técnicos y va, en este caso, va más rápido cuando menciona algunas anécdotas personales. Es decir, también lo importante aquí de la fluidez es que nos detengamos a aquellos conceptos que pensamos que realmente la gente no va a entender, ¿no? Como en aquellos tecnicismos. También eso es muy importante en una conferencia, como te lo decía. Más allá de que a lo mejor la mayoría de las personas sepa a qué se refiere ese concepto, puede ver que alguna no sepa. Y es importante cuando estamos utilizando
utilizando el lenguaje técnico, ya sea que mostremos un ejemplo o en este caso expliquemos para que realmente la persona vaya entendiendo el hilo conductor de nuestra conferencia. En dado de caso de que realmente sea un lenguaje coloquial o sea una anécdota o una imagen que realmente al momento de verla la podamos entender, entonces realmente la fluidez tiene que ir rápido, ¿no? Y es uno de los datos también importantes de tenernos en aquellas palabras que realmente las personas puede que no capten a la primera. Ahora también la velocidad, es decir, va dependiendo de lo que está diciendo, no se acelera, pero también su voz es modulada, es agradable, ¿no? Tanto no va ni tan lenta ni tan aburrida, pero sobre todo va normal, ¿no? Para que las personas vayan captando sus ideas. También hace pausas, no utiliza las comas en este caso, hace que el público interactúe, les da un momento de respiro y no solo constantemente está hablando, esto para que también capten la información. También su lenguaje corporal hace los ademanes que apoyan en este caso la información que nos está diciendo, camina de un lado para otro, no solo se queda en algún lugar y constantemente está visualizando a las personas, ¿no? Y también los chistes los hace en este caso para no generar tensión dentro en este caso del público, ¿no? Sino que también sea irónico, que también ellos se sientan atraídos por su información y que no solo lo vean en este caso como la persona que sabe, sino que también con la cual pueden ser escuchados y compartir sus puntos de vista en torno a la temática. Es decir, si te fijas en torno a una conferencia, es planearla primeramente, bueno, investigar, después escribir, ahora acomodar eso que escribiste, posteriormente saber cómo vas a abrir, poner los segundos que te vas a tardar, una vez que en este caso sabes el tiempo que tienes para realizar tu conferencia, también no solo luego empezar, sino que también interactuar con el público, ¿no? Para que esto no sea aburrido, no sea monótono y también identificar en este caso que se escuche bien, que realmente mis ademanes sean acorde a la información que esté explicando, que realice pausas en este caso, que los deje respirar, que los deje pensando, también la velocidad que utilice en este caso que sea adecuada, agradable y sobre todo que explicar que hay unos conceptos que ellos no pueden saber o notar y o si en caso de que esos conceptos ya lo sepan, pues irme un poco más rápido, ¿no? En comparación. Y también arrojar unos que otros chistes que también ellos puedan tener y eso los haga razonar, ¿no? Es decir, entonces una conferencia no solo basta con investigar la información, como bien te lo decía, o exponerla, si bien también es la manera de cómo la expongo, de cómo realmente yo interactúo con el público para que esos me puedan poner atención, ¿no? Y eso también lo has visto dentro de los maestros, ¿no? Hay algunos que dices, ay, viene este vato, solo va a hacer esto. Y cuando dices, ahora viene este maestro y realmente siempre tiene técnicas novedosas o explica diferentes maneras, lo que hace que realmente su clase sea distinta, ¿no? Y realmente lo que buscamos también en este caso en una conferencia, no solo dar información, sino la manera en cómo se puede en este caso dar. Entonces, ¿cómo organizar una conferencia? Puede ser de la siguiente manera, ¿no? En este caso, la conferencia, ¿cuánto dura? 10 minutos. En este caso, me van a dar 10 minutos para mi conferencia, en la cual es un evento de una hora, ¿no? Es decir, dentro de una hora, cada quien tiene 10 minutos para exponer, en este caso, su temática. Y por lo tanto, yo tengo que darle un formato. ¿Qué formato? Tiene que tener una estructura. En la estructura voy a poner introducción, desarrollo y conclusión. Más bien, me estoy confundiendo, más bien. Dentro de la conferencia, en este caso, lo que voy a hacer, divido los tiempos. En 10 minutos voy a hacer esto y en una hora voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en los 10 minutos, en este caso, voy a hacer su estructura, voy a dar su introducción, su desarrollo y su conclusión. Y también voy a me apoyar de materiales gráficos, ¿no? Como las conferencias deben elaborar presentaciones, en este caso imágenes o algo que realmente sirva para ellos, ¿no? No necesariamente tienen que ser presentaciones, pero sí un material para que las personas en este caso también puedan captar de manera más eficiente tus ideas. Y durante el evento en este caso, bueno, se va a dividir durante una hora, en la cual, bueno, voy a dar la bienvenida, voy a hacer presentación del equipo, la conferencia uno, presentación del equipo 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que tiene para hacer en este caso el tiempo estimado y realizar la conferencia. Y bueno, como hemos dicho, ¿no? ¿De qué tema podemos hacer una conferencia? Puede ser de algo que sea actual o que realmente sea relevante. Uno de ellos puede ser los prejuicios y estereotipos asociados a la discriminación. El destinatario es una comunidad escolar, aunque también puede asistir el público en general. ¿Y cuál es el propósito? Convencer al público en ese sentido sobre la importancia de conocer los estereotipos y prejuicios que provocan la discriminación y plantear estrategias para enfrentarlos. ¿Sale? Entonces, quiere decir para, en este caso, generar una conferencia, como lo hemos dicho también anteriormente, lo que tenemos que ubicar es, primero, el tema, posteriormente el destinatario y sobre todo el propósito, ¿no? Pero ojo también con eso, ¿no? Como lo habíamos dicho ya anteriormente, en este caso, para generar una conferencia,
o se requiere un trabajo previo. ¿Y cuál es el trabajo previo? También, como bien decías, consultar diferentes fuentes de consulta, en este caso obteniendo información y no solo en este caso obteniéndolo, sino también contrastarla, analizarla y con base a ella construir argumentos. Es decir, una conferencia no es solo llegar y hablar, sino que también para saber hablar tenemos que hacer un trabajo previo. En este caso, investigar, analizar, obtener información, entenderla, analizarla, compararla, para ahora sí nosotros emitir nuestra postura. Es algo parecido al artículo de opinión. Es decir, primero contrastamos, obtenemos información, pero en este caso la escribimos en el artículo de opinión. Aquí en este caso nosotros la vamos a exponer, ¿no? Y para eso es un trabajo previo, la investigación, que es lo que hemos hecho alrededor de la siguiente o de las anteriores diapositivas, ¿no? Y también para esto es importante formularse una pregunta, es decir, elegir la temática y una vez que eliges la temática, generar una pregunta que en este caso te haga notar sobre qué fuentes de información voy a decidir, también identificar los subtemas en este caso de los cuales yo voy a ver, los aspectos relacionados con esa pregunta inicial y posteriormente reflexionar sobre lo siguiente. Es decir, entonces, para realizar mi conferencia es el tema, ¿no? De ese tema, en este caso, tengo que hacer una investigación previa. ¿Y cómo parte la investigación previa? A partir de una pregunta. Esta pregunta, en este caso, yo la tengo que investigar por medio de las fuentes de investigaciones, que puede ser internet, libros, revistas, periódicos, diccionarios, en los cuales yo analizo información, es decir, esta sí me sirve, esta no me sirve. Ahora bien, esto, en este caso la contrasto. Voy a comparar esta idea de este autor con la del otro. A partir de eso yo me formulo mi postura y a su vez respondo a la pregunta inicial que yo quería del tema. Pero también en este caso el tema no solo tiene que ser ese, ¿no? Sino también lo que tengo que dividir por otras pequeñas preguntas, ¿no? Otros pequeños subtemas que también me ayuda a contestarlo. Ahora bien, ¿cómo nos podemos apoyar? Bueno, como bien te lo decía, ¿cuáles serían los subtemas en este caso que me van a ayudar para resolver la pregunta inicial? ¿Con qué áreas y disciplinas o campos de conocimiento se relacionan? Porque, ojo, siempre una disciplina se va a relacionar, o esa misma pregunta que en este caso yo esté contestando, se relaciona junto con otra temática, ¿no? Recuerda que también los temas se relacionan unos entre sí. Pero en este caso, tomo importancia al que realmente a ti te interesa o el que realmente es relevante para contestar tu pregunta. En este caso, ¿cuántos o cuáles son los temas primordiales para investigar? Porque recuerda, como lo que te acabo de decir, una pregunta puede llevarte a otro tipo de preguntas y otro tipo de temáticas, pero a veces no tiene nada que ver con tu tema. Por eso es importante decir cuáles y cuántos son los importantes para contestar y sobre todo el tiempo que tengo para realizarlo, ¿no? Y buscar información, que también es algo muy apremiante al momento de realizar nuestras investigaciones. ¿En qué orden conviene investigarlos? Es decir, bueno, voy a investigar esta pregunta, no sé, por ejemplo, se me ocurre el ciclo del agua. Entonces, ¿cuáles informaciones primero, en este caso, investigar? A lo mejor me dijeron, pues en este caso, el ciclo del agua, primero tengo que definir qué es un ciclo, ¿no? Ahora bien, los diferentes tipos de ciclos que hay y en cuál me voy a enfocar en el agua. Es decir, ese es un ejemplo, ¿no? O puede empezar de distinta manera, pero el punto es que tú también decidas cómo tienes que empezar esa información para que realmente se entienda la investigación. Por otro lado, ¿cuáles son las preguntas secundarias? Es decir, cuáles son las preguntas también importantes responder para que se pueda, en este caso, entender tu tema. Y bueno, dando un ejemplo de esto, podemos decidir lo siguiente, ¿no? De los estereotipos. Vamos a escoger esta temática. ¿Qué son los estereotipos? ¿Qué son los prejuicios? ¿Cómo influyen los estereotipos y los prejuicios en nuestras actitudes y conductas? ¿Qué clases de estereotipos y prejuicios existen? ¿Cuáles son las causas que los generan? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué consecuencias tiene? Y en este caso, ¿cómo enfrenta los estereotipos y los prejuicios? Si te fijas, ya decidimos un tema, en este caso una pregunta inicial, y en torno a esta pregunta inicial le estamos dando los demás, mm, preguntas para que nos ayuden a contestar esto, ¿no? Y que también, si ves, se pueden relacionar con estos tipos de temas, como en este caso puede ser la educación, en este sentido, también en torno a cómo es que se originan este tipo de prejuicios, puede ser con psicología y se va relacionando con otro tipo de disciplinas.